Las ranas son los anfibios más conocidos, esto por su distribución, modelo anatómico, cuestiones gastronómicas, su potencial veneno o como mascotas, siendo muchas especies en este grupo de anúridos. Pero existe un espécimen que es muy raro y ha creado su propio género, esto se da por su morfología única y sus habilidades raras, esa es la rana peluda. Estos congéneres se encuentran en África Central. Como los demás anfibios, requieren de un lugar con una humedad considerable y cuerpos de agua para su ciclo de vida. En este caso se encuentran en los bosques húmedos de las tierras bajas de las selvas tropicales y subtropicales. Por motivos de transformación de su hábitat, se encuentran amenazados, pero no estipulado. Esto se da porque dependen en gran medida de condiciones muy específicas de humedad, temperatura y ciertas condiciones medioambientales, que cuando se alteran, los primeros en bajar su población son los anfibios, y este no es la excepción, sumado a que en algunos países se les caza y se les consume, así como su utilización para fines de creencias. Su cuerpo es muy similar a todas las ranas, pero en el dorso, en la región caudal y parte de las ancas, se puede observar una especie de pelos, una mala forma de llamarlo, ya que el pelo es una característica única de los mamíferos, el cual está hecho de queratina, mientras que estas estructuras difieren mucho y solo comparten una forma similar. Lo primero es que son los machos adultos que desarrollan estas prolongaciones, que son crecimientos de la dermis llamadas papilas dérmicas, en donde pasan arterias, y se piensa que tiene una función particular, ya que este desarrollo les permite captar más oxígeno. Recordando que para los anfibios existen 3 formas de captación de oxígeno, entre ellas está la piel, por lo que desarrollan crecimientos muy particulares en esta región. Es muy similar a que si tuvieran branquias, pero es diferente el proceso. Sucede en los machos por un motivo particular, ya que son ellos los que cuidan a las crías en el fondo de los estanques, y para ello requieren de pasar un tiempo muy prolongado en el medio acuático, haciendo que las emersiones para respirar sean mucho menores, pero aún se está estudiando por qué solo esta rana los presentan, ya que otras ranas que tienen comportamientos similares no las desarrollan. Pero sus peculiaridades no se quedan en ese asombroso evento. Otra razón por la que son conocidas son por poseer garras, que también difieren mucho en lo que son las uñas de otros vertebrados, ya que estas últimas tienen una base ósea que se prolonga por la queratina, mientras que en las ranas peludas es el hueso de los dedos. Lo que pasa con ellas es que estos están ocultos en la piel de forma natural, pero al sentirse amenazadas recurren a contraer ligeramente los dedos, donde se rompen los huesos y exponen puntas afiladas que atraviesan la piel. Esto les ayuda para defenderse cuando los agarran o los atacan. Ocurre al romperse un nódulo óseo, moviendo el hueso y forzando la perforación, dando la apariencia de garras retráctiles. También se ha pensado que este proceso les ayuda a agarrarse con mayor firmeza al suelo y a las rocas cuando el flujo de agua aumenta. Aún se desconoce el mecanismo que ocurre de retorno. Se teoriza que puede ser pasivamente conforme el hueso se acomoda, cicatriza y regenera. Esto se piensa que solo ocurre en estas ranas de esta forma. 2 cualidades que pueden hacer que esta especie atraiga tu interés, que no solo hace más que este mundo y sus especies sean más interesantes. Esas son las habilidades únicas de la rana peluda. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!